ingeniero agrícola y director de I+D de la empresa New Growing System desde hace 18 años. Es una empresa dedicada a la fabricación del sistema hidropónico, recirculante NGS e invernaderos tecnificados. Y bueno, pues nos va a hablar pues, del sistema hidropónico NGS como innovación en ahorro de agua. Un tema muy importante para cerrar el ciclo de todos los que estamos hablando hoy aquí. Bienvenido, gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a EDIR para esta ponencia, ¿no? Nosotros hace ya más de 25 años, somos una empresa del sur, de Almería. Antes de que llegaran las primeras desaladoras, ya iniciamos o tenemos un problema de escasez de agua, y lo que hicimos fue diseñar un sistema que es el sistema NGS, que es un sistema hidropónico recirculante. ¿Con qué finalidad? Pues si ya antes no había agua, intentar aprovecharla al máximo, ¿no? Lo que pasa es que después han llegado las primeras desaladoras, hace ya, como he comentado aquí, unos 20, 25 años, ¿no? Y a partir de ese punto, pues se ha solventado el problema en parte, ¿no? Sí es cierto que en los últimos años sí que el tema de la sequía ha hecho que de nuevo nos replanteemos la situación de hay muchas zonas de España, el sur y el sureste, donde tenemos muchos clientes, pues no tienen agua para poder cultivar o han tenido que reducir su superficie. Entonces, es un poco la voz de esos agricultores, de esas empresas que de alguna manera necesitan una herramienta para, primero, aprovechar el agua que hay disponible y, segundo, pues aprovecharla, tener más producción, tener más calidad, etcétera, para ser más competitivos. Nosotros hace ya más de 25 años desarrollamos y patentamos el sistema NGS. Es un sistema hidropónico, como he dicho, puro, ya no necesito el suelo para poder cultivar. Eso tiene muchos beneficios porque bueno, hay diferentes tipos de suelos con diferentes estructuras, salinidades, patógenos, etcétera. Todo eso ya no lo necesito, es decir, ya me quito ese problema de en medio, ¿no? Yo voy a cultivar en el sistema NGS y tiene ciertas ventajas que me gustaría destacar, ¿no? Tenemos diferentes capas dentro de la multibanda que llamamos nosotros. Entre cada una de esas capas, aunque sea un espacio pequeñito, el agua cae cada 20 o cada 40 centímetros, va cayendo en efecto cascada, y eso lo que provoca es una oxigenación de la solución nutritiva. Esa oxigenación de la solución nutritiva, al final, lo que provoca es que las plantas tengan mayor capacidad de crecimiento radicular y que tener más raíz, o que las plantas se desarrollen a todos los niveles que tiene el NGS, dependiendo del cultivo, pueden ser 3 niveles o pueden ser 4 o incluso más, hace que la planta tiene mayor capacidad de absorción, y eso hace también que los cultivos pues, tengamos más ciclos de lechugas, tenemos más producción de tomate, podamos intensificar más plantas por metro cuadrado, y eso hace al final que seamos más competitivos, ¿vale? Este modo de esquema, ese es un esquema de cómo se desarrollan nuestros proyectos. Como digo, en la zona de Almería, Murcia, no estamos en muchas partes de Andalucía, pero lo que creamos es que es un sistema, como he dicho antes, recirculante. La recirculación es importante, ¿por qué? Porque inicialmente tengo el agua en un depósito o un aljibe, ahí tenemos el agua acumulada, una máquina automática de riego nos va a pasar por la multibanda, que es donde tengo el cultivo, que puede ser el invernadero o que puede ser al aire libre, y lo que la planta, esto es lo interesante, lo que la planta no toma en cada riego, cada vez que paso el agua por el cultivo, me regresa de nuevo a mi depósito de recirculación. Es decir, ¿qué implica eso? ¿Qué ventajas implican esas? Pues que puedo tener ahorros del 30, 40, incluso hasta el 50% de agua respecto a un sistema convencional, en suelo. Porque cuando nosotros regamos un suelo, lo que ocurre es que parte de ese agua no la toma la raíz, porque no llega a la raíz a acumular el bulbo húmedo, parte se evapora, parte se escorrentía, es decir, todo ese tema de ahorro de agua, aquí nosotros no perdemos ni una gota que la planta no consume. Pasa, se riega, se hidrata, se oxigena, se nutre y por gravedad se regresa de nuevo el agua que la planta no ha consumido porque el sistema tiene una pequeña pendiente, se llega otra vez al depósito de recirculación. Por tanto, ahí tenemos máximo aprovechamiento del agua. Como he dicho, si queréis tener un dato aproximado, si hablamos, por ejemplo, de cultivos como puede ser lechuga o puede ser un tomate, estamos hablando de ahorros que oscilan cercanos al 50% de agua. Es decir, que si un tomate por hectárea gasta aproximadamente 50 metros cúbicos, nosotros tenemos un gasto medio de unos 25 metros cúbicos. Pero lo interesante también de nuestros proyectos es que no solo ahorramos menos agua por metro cuadrado, sino que además colocamos muchas más plantas por metro cuadrado que en cultivo en suelo.
¿Por qué? Porque el sistema hidropónico no lo permite. Tenemos la capacidad de aprovechar al máximo la superficie porque podemos meter más líneas, porque no tenemos que dejar pasillos para cultivar, porque la mayoría de los proyectos, y esa es la tendencia, es hacerlos automatizados o lo más automatizados posible para tener la mínima cantidad de mano de obra posible. Eso ahora veréis algunas de las imágenes donde los cultivos automáticamente suben y bajan, y eso me permite tener menos mano de obra de cosecha o de cultivo, ¿no? Alta producción por metro cuadrado. Para que tengan una referencia, por ejemplo, si hablamos de lechuga, en la zona de Murcia, están sacando seguramente 2 o 3 ciclos de lechuga al año. Nosotros con nuestro sistema duplicamos y casi incluso triplicamos esa producción, dependiendo del sistema que voy a utilizar, sistema económico, mediana tecnología o alta tecnología. ¿Reducimos los costos de producción? Claro que sí, porque no solamente es el agua y el fertilizante que voy a bajar a la mitad ese costo por hectárea, sino que además pues ya no tengo que hacer acolchados, laboreos, gasto de gasoil, de quitar hierba, desinfectar el suelo, aplicar productos fitosanitarios a ese suelo, todo eso ya no lo necesito hacer. ¿Por qué? Porque la planta está dentro del sistema, yo controlo eso y al suelo no le afecta absolutamente nada. Tenemos también una disminución de la huella de carbono, pues por lo que acabo de decir, ya tema de tractores, pasas para laboreos, para quitar hierbas, todo eso ya desaparece. Entonces, bajamos nuestra huella de carbono y hacemos un producto más verde, ¿no? Que es al final lo que se trata. Y el sistema interesante también es que después de la vida útil que tiene el NGS, la multibanda, suele ser entre 5 y 7 años, el sistema es reciclable. Es decir, que terminamos de proyectos 5, 6, 7 años, volvemos a utilizar la multibanda para hacer otros productos. ¿Qué tenemos al final prácticamente? Cero contaminación. Este tipo de instalación la vais a ver en diapositivas, algunas zonas del Mar Menor, por ejemplo, lo estamos desarrollando. ¿Por qué? Porque yo puedo cultivar al lado del Mar Menor una zona que es muy sensible al tema de la contaminación, pero es que no contamino nada. Nada. Es más, incluso el agua de lluvia, la poca agua de lluvia que ya cae, la podemos recolectar dentro del sistema NGS y esa agua llega directamente al depósito y la vuelvo a reutilizar, que es muy interesante. Ya no hay agua por escorrentía, ya no llega el agua al Mar Menor porque el NGS mismo retiene ese agua. ¿Vale? Bueno, a modo de detalle, para que veáis un poquito en algunas diapositivas, esto es la raíz del sistema, cómo va creciendo dentro del NGS la raíz. Esto es el caso de un tomate, ¿no? Inicialmente, bueno, pues tengo tu plántula y la raíz se va desarrollando por cada una de las capas que habéis visto antes. Pues fijaos que al final tenemos una producción que es muy alta. En el caso del tomate estamos llegando a sacar, con máxima tecnología, 600 toneladas de tomate por hectárea. Es una barbaridad. Entonces, ¿qué implica? Que el desarrollo, como nuestra empresa, nosotros hemos pensado que la tecnología es necesaria. Es necesaria principalmente para esto, para el lugar, y no solamente invernaderos, desarrollamos dentro del invernadero, sino también al aire libre, como he dicho antes, ¿no? Si tengo el mar, como he dicho antes, el Mar Menor al lado, pues tengo mi sistema hidropónico, no necesito el suelo, encima del suelo, y estoy cultivando, estoy sacando el doble de ciclos de producción, no contamino nada y además tengo un producto de calidad, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Igual pasa con otros cultivos, como por ejemplo el tema de la fresa. Aquí estamos colocando casi 400.000 plantas de fresa por hectárea, cuando de manera convencional se meten 50.000. Pero además aprovecho el 100% de la superficie de mi invernadero, porque las líneas, como digo, suben y bajan automáticamente para la altura de cosecha que yo quiero. Es decir, que tengo un ahorro de un 30 o un 40% en mano de obra de cosecha. Si hablamos de cultivos, por ejemplo, de baby leaf, estas instalaciones que estamos desarrollando también, pues para que tengáis una referencia, 1 hectárea de este proyecto, que son los brotes verdes de lechuga que nos comemos en los supermercados, ¿verdad? Que vienen ya mezclados, lo hacemos aquí, para que tengáis una referencia, 1 hectárea de nuestro sistema aquí, automático, significa 8 hectáreas al aire libre. Es decir, la producción que me da 8 hectáreas la tenemos aquí, pero con una peculiaridad. Aquí el sistema está totalmente automatizado y solamente necesito media persona por hectárea. Es decir, que bajo los costos de producción al agricultor, obtengo un producto de muchísima calidad y lo que hago es que pues, yo no contamino absolutamente nada. Es decir, contaminación cero y un producto de máxima calidad, que es lo que queremos. Si hablamos, por ejemplo, de productos tropicales, por ejemplo, no sé si conocéis la fruta de dragón o productos tropicales, pues nos permite hacer proyectos que hasta ahora pues, eran un poco impensables, en hacerlo en hidropónico. Esta planta, por ejemplo, para que tengáis de referencia, consume al día menos de 3 metros cúbicos de agua. 3 metros cúbicos de agua, un tomate consume 25 o 30. Fijaos, casi 10 veces menos. Es decir, nos da la posibilidad de tener productos, y productos de calidad como esta, puede ser la fruta de dragón o la pitaya, en un sistema hidropónico donde voy a mantener la planta ahí 7 años y voy a tener un producto de verdad de calidad y con un valor agregado.
Bueno, como he dicho antes, las sequías prolongadas que están últimamente, en estos años, están desarrollándose con frecuencia, pues está generando, como he dicho antes, una falta de agua de riego en muchas partes, como han dicho los ponentes, ¿no? En el sur, en el este de la península ibérica, también en la isla. Eso está provocando muchos de los clientes que tenemos una reducción de superficie cultivada y eso es, bueno, pues seguramente va a ser imprescindible tanto la desalación como la recirculación, como el tema de la reutilización del agua. No lo hemos comentado antes, pero es interesante saber esto. El agua desalada nos da la posibilidad de, en zonas donde el agua era de mala calidad o no había agua, nos da la posibilidad de tener productos que antes no podíamos cultivar. Por ejemplo, fresa, berries, arándano, ese tipo de cultivos necesita una calidad de agua muy buena y el agua desalada se la da. Le da esa calidad porque prácticamente no tiene sales, ¿no? Eso me permite, y eso es interesante desde el punto de vista agronómico y también de inversión, que lugares, por ejemplo, hablo por ejemplo de Almería, un lugar donde el agua era de muy mala calidad porque estaba muy salina, la introducción de la desaladora está permitiendo que cultivos que antes no se podían cultivar porque no teníamos esa calidad de agua y porque si cultivabas en esas condiciones de esa salinidad tan alta, las producciones eran muy bajas y no eran rentables los proyectos. Pero ahora sí me está permitiendo eso, que utilizando agua desalada pues me permite utilizar, por ejemplo, el cultivo de la fresa, que es un cultivo interesante y ya se sale de las zonas convencionales, ¿no? Para poder pues, tener cultivos de valor agregado, como puede ser la fresa u otros. Por tanto, como digo, la instalación y la reticulación nos van a aportar sostenibilidad. Desde el punto de vista medioambiental, ¿por qué? Porque, como he dicho antes, voy a ahorrar, utilizando nuestro sistema de recirculación, casi el 50% del agua que estoy utilizando ahora. Eso, imaginaos lo que significaría, ya no digo que nuestro sistema se puede implementar en todas las hectáreas, eso es imposible, pero de las 40.000 hectáreas que hay de invernaderos, si pudiéramos reutilizar al menos un 20 o un 30% con recirculación, fijaos que podríamos bajar drásticamente el consumo de agua. Entonces, hay que valorarlo, ¿vale? Y también desde el punto de vista de competitividad, porque tener un sistema hidropónico, un sistema recirculante con agua desalada que me permita producir casi el doble de lo que estoy produciendo ahora y bajar los costos de producción nos hace ser más competitivos con mercados emergentes como pueden ser pues, de África, ¿no? Del norte de África, etc. Por tanto, nos da sostenibilidad económica, medioambiental y de producción, ¿vale? Pues muchas gracias. Muchas gracias. Acabamos con las ponencias y con